5 maneras en que usamos that, como pronombre. Los pronombres son esas pequeñas palabras que reemplazan o sustituyen a los nombres. That, como pronombre, se utiliza para referirse a una persona o cosa que no está muy cerca del hablante. Do you like that? Yes, I quite like that. Aquí, that es igual a pronombre y that en ambas frases se refiere a lo que te gusta. Entonces, that podría ser cualquier cosa, una manzana, un coche, una sensación o cualquier cosa realmente. La función de los pronombres es reemplazar a los nombres. Por lo tanto, that, como pronombre, reemplaza los nombres en estas dos frases. Como pronombre relativo. Nosotros podemos usar that como pronombre relativo para introducir algo que se refiere a una persona o cosa de la que estás hablando. My workmate knows someone that can help you. We have a computer that you can have. En la primera oración, el pronombre relativo, that, se usa para referirse a una persona. Someone. Mientras que en la segunda frase utilizamos that para referirse a una cosa. Computer. Por lo tanto, podemos utilizar that como pronombre relativo para referirse a una persona, en este caso. Someone. Y una cosa, en este caso. Computer. Toma nota, es importante no usar otro pronombre después, that, como esto. My workmate knows someone that they can help you. We have a computer that you can have. Hagas lo que hagas, no pongas otro pronombre después, that, en estos casos, porque that ya es un pronombre aquí, es decir, un pronombre relativo. Entonces, that no necesita más pronombres para seguirlo. Este uso de that actuando como pronombre relativo es muy común. Como adjetivo demostrativo. En inglés, los adjetivos demostrativos son This, these, that, those. usamos This, that, para nombres singulares y usamos these, those. para nombres plurales. La diferencia entre This, that, these, those. todos los cuales son adjetivos demostrativos, tiene que ver con la distancia, esto es, qué tan lejos está la cosa de la que estás hablando del hablante. Por ejemplo, I saw that train station. Can you tell me about that problem? entonces, en estos casos, el Train station problem. se consideran alejados del hablante. Por el contrario, si Train station problem. fueran más cerca del hablante, entonces, el hablante debería decir I saw this train station. Can you tell me about this problem? también como that es un adjetivo demostrativo, esto significa that modifica o describe nombres, porque el trabajo de los adjetivos es describir nombres. En este caso, los nombres descritos por that son Train station problem. Por cierto, si hasta ahora estás disfrutando este vídeo, por favor danos un me gusta y suscríbete. Como una conjunción. Las conjunciones son palabras que conectan otras palabras o frases. Por ejemplo, David and Maria are nice. aquí la conjunción And conecta los dos nombres, David, con María. Así, that también puede funcionar de la misma manera, porque that también funciona como conjunción. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este uso es opcional y no necesitarás utilizar that. Echemos un vistazo rápido. we said that you should go to the city center. We said you should go to the city center.
They suggested that we take the motorway. They suggested we take the motorway. Así que, normalmente, no tienes que usar that cuando funciona como conjunción. Dicho esto, a veces la gente confunde that como conjunción con un pronombre relativo cuando en realidad se usa como conjunción, y es por eso que se preguntan por qué se puede poner un pronombre después that, como Mary explained that we should go there. Mary liked the store that sold her some apples. En la primera frase, that se usa como conjunción, por lo que puedes usar el pronombre we después, pero en la segunda frase, that es igual a un pronombre relativo. Por lo que, no puedes usar un pronombre después. Esto sería incorrecto, por ejemplo. Mary liked the store that they sold her some apples. Solo quería ser claro sobre eso. Como adverbio. Los adverbios son aquellas palabras que muchas veces terminan en L y, como, Normally, hardly. y que modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Entonces, usamos that como adverbio para describir el grado en que algo sucede. Por ejemplo, Are you really that good at programming? Our team have not been that impressed. en la primera frase, that está modificando el adjetivo good, es decir, To what extent are you good at programming? mientras que en la segunda frase, that modifica el verbo en pasado, Impressed. con el significado de To such a degree, so, the degree to which our team have been impressed. un buen truco para saber cuándo that es igual a un adverbio es si that puede ser reemplazado por la frase To such a degree, oh, so. y todavía tiene el mismo significado. Por ejemplo, Harry is that amazing. Harry is, to such a degree, amazing. I don't think you are that punctual. I don't think you are so punctual. esto concluye nuestra lección de hoy. Continúa aprendiendo, y por favor danos un me gusta y suscríbete.